luego de haber recibido una denuncia por parte de comunitarios del sector Don Bosco de que una patana tumbó unos cables del tendido eléctrico y ni siquiera se detuvo a ver el daño que había causado, pues nuestra compañera Tania Nivar se ha trasladado a aquella comunidad para conversar justamente con las personas afectadas. Muy buenos días, Tania. Muy buenos días, Ronnie. Específicamente estamos en la calle Monseñor Ricardo Pitini con Cotubanamá. Esto es en Don Bosco, como decías. La situación fue que una patana habría pasado en horas de la tarde en el día de ayer y se había llevado esos cables, dejándolo en esta condición. Tú lo ves que aún todavía no han sido reparados, están próximo al suelo. Cualquier persona, por ejemplo, que cruce por acá podría tocarle. Este que ves ahí es un cable pues de telefónicas, no del tendido eléctrico, pero sí ha afectado algunos cables que son de la electricidad. Me cuentan que no es la primera vez que pasa en esta zona esta situación. Hace un momento vimos un vehículo, un autobús que tuvo que irse de reversa aquí en esta calle porque no pudo cruzar. Pues ve la distancia, mira qué tan cerca, está muy bajito ya estos cables, producto pues de que fue derribado todo el tendido por esta patana en el día de ayer. Vamos a ver, Ronnie, si hablamos pues con las personas que trabajan en este colmado para que nos cuenten con detalles, mayores detalles, qué fue lo que sucedió en el día de ayer aquí. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo fue que sucedió lo de los cables? Ay, mi amor, yo lo siento, pero yo no estaba aquí. Quien estaba aquí cuando sucedió eso fue este niño. Pues vamos a hablar con él sí nos va a contar. ¿Cómo fue? No me hagan preguntas a mí. ¿No quieres hablar? Yo te voy a traer uno que estaba aquí, que narró eso. Pero dime, ¿fue una patana? ¿A qué hora era? Eran como las 5 de la tarde. ¿No se detuvo la patana? Sí, se detuvo, tuvo que devolverse. ¿Y había personas aquí? Ajá. ¿Y la electricidad no sufrió daño? Claro, mira, ese cable que está ahí estaba cogiendo candela. ¿Se incendió? Claro, míralo ahí, eso tiene corriente todavía. Ok. Y una cosa, ¿la energía se fue aquí? ¿Tuvieron problemas? No, de aquel lado porque se fue la energía. Solo le afectó una parte. Ajá. Ok, pues muchas gracias. Ya tú escuchaste, Ronnie, cuál fue la situación. Sin embargo, nos cuentan que este cable, yo ni me voy a acercar para que no me vaya a causar daño, que aún tiene corriente. Míralo ahí, que se partió y que se incendiaron algunos en horas de la tarde cuando ocurrió esto. Voy a seguir caminando para que tú veas la situación. Vamos, Carlos, para ver si conversamos con otras personas de acá que viven y que trabajan en esta zona, porque nos cuentan que con frecuencia pasa, pero que nunca se toman medidas para que esto se corrija y no vuelva a ocurrir. La electricidad en la mayoría de las personas que le he preguntado desde que llegué aquí, no está afectada, no fue que se fue, ni ahora mismo hay electricidad. Sin embargo, nos contaban también que había una inestabilidad en el día de ayer con eso de que subía más de la cuenta, bajaba. Vamos a ver si en este negocio hay alguna persona. Saludos. Saludos. Bueno, la señora que iba a conversar con nosotros parece que se movió, pero bueno, si observamos la situación, los vehículos, aun cuando no son tan altos, a veces tienen dificultad para cruzar, especialmente cuando tienen que doblar en esta intersección, pues los cables están muy bajitos y entonces se le dificulta. Los camiones y los autobuses es que no pueden pasar. Por eso tienen que hacer malabares y irse en vía contraria. Podría ocurrir que si pasa uno ya en horas más tarde puede provocarse un gran tapón aquí en esta calle porque en la otra dirección es vía contraria, entonces tienen que obligatoriamente salir de reversa en esta calle, Ronnie.
Bueno, Tania, esta situación se vive en muchos sectores en donde se ven esos cables del tendido eléctrico y también de estas compañías de telecomunicación, pues muy bajitos. Y estas patanas muchas veces tienen que andar con ayudantes, precisamente con largas varas, para que el ayudante va alzando los cables y luego entonces el chofer vaya avanzando hacia adelante. ¿Sabes, Ronnie, que y Tania, hace unas semanas pues pusimos aquí la denuncia de uno de estos ayudantes que levantando el cable murió electrocutado? Sí, con el riesgo, claro. Entonces, tenemos un tema muy grave con los cables en general. Se ha hablado mucho de proyectos de ponerlo soterrado, debió hacer desde un principio, no fue, pero en estas callecitas, estos vehículos pesados, o sea, que yo ni lo pensara. Es un caos, es un caos. Cruzar por ahí, pero es un lío porque ¿por dónde más lo van a hacer? Que Tania tiene que tener cuidado, Tania tiene que tener cuidado porque vi un cable de esos primarios, de acuerdo al tipo de grosor y que no tiene ningún tipo de aislamiento plástico, de goma. Se puede ver que es un cable primario, es decir, que estos tendidos eléctricos están muy bajitos, porque los primarios son los cables que están más altos porque conducen mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces, ver estos cables en el piso, en el suelo, luego de que pasa una patana, también pone en cuestionamiento el sistema de electrificación que tienen nuestros sectores, porque se supone que hay libre tránsito y esos vehículos, por alto que sea, pueden desplazarse por cualquier calle de nuestro país. Y en el caso de que el ayuntamiento entienda o cualquier autoridad de que estos cables entonces los barrios están correctamente en esa posición, pues que entonces se señalice a través de cuáles calles en estos sectores no pueden pasar vehículos de cierta distancia. Usted va a algunos establecimientos y le dice que el techo máximo es 2.5, por ejemplo, metros, te especifica. Y no hay ningún tipo de coordinación tampoco en la colocación de estos cables, porque quizás si trabajáramos unificados, sí, a eso me quiero referir, Lorena. Y es que miren las condiciones en que está el tendido, son telas de arañas, y no solo aquí en el sector Don Bosco, sino en muchos barrios de la capital, que es totalmente un desorden en la manera en que son colocados, no solo del tendido eléctrico, sino también de las telefónicas. Entonces también eso dificulta y hace que se provoquen accidentes como este. Lo peligroso de aquí es que hay cables que tienen electricidad y que han quedado bajitos, entonces cualquier persona que pueda pasar y tocar esos cables puede ocurrir una desgracia y Dios quiera que no sea así. Entonces hay que ver en el momento en que se pueda resolver esta situación, porque aparte del caos en el transporte que puede generar en las próximas horas, si viene un vehículo pues alto por aquí, ya sea un camión o un autobús, entonces también puede ser un peligro para las personas que viven aquí y también cualquier persona que pueda pasar transeúnte y hasta en su vehículo. Bueno, me imagino que esas empresas de telecomunicación han recibido ya la denuncia por parte de sus clientes, sus usuarios, y seguro irán también a acudir con cierta rapidez a resolver ese problema para que puedan tener sus servicios. Sin embargo, hacemos el llamado, pues sabemos que no es la misma actitud de respuesta ante este tipo de avería a la corporación, directamente a la zona que corresponda en donde tú te encuentras, para que vaya en auxilio de esos moradores que se quedaron sin energía eléctrica gracias a que ellos colocaron esos cables demasiado bajitos como para que puedan pasar vehículos de cierto tamaño. ¿Usted me puede decir si tuvo algún inconveniente con la electricidad en el día de ayer por estos cables? No, gracias a Dios no. Por lo menos la luz se mantuvo normal. Mucha gente sufrieron, sí, porque se fue en muchos lugares de la comunidad, o sea, del sector. Pero yo no tuve ningún inconveniente, gracias a Dios. ¿Y es cierto que no es la primera vez que pasa por aquí eso? No, no es cierto, no. Ha pasado varias veces ya. ¿Con frecuencia pasa? No, no con tanta frecuencia, pero ha pasado en otras ocasiones. ¿Y lo resuelven de una vez o se tarda mucho para...? A veces se tardan mucho para resolverlo. O sea que las autoridades aquí nada más son exigentes para cobrar, pero para resolver es un caos.
Los aparatos, algunas personas me decían tempranito que a veces a ustedes se le dañan los aparatos. Exactamente. ¿Por qué se le dañan así? A veces, no sé, a veces por el mismo desperfecto, por ejemplo, a veces, ¿sabes? Son dos fases, dos fases 110 que hacen 120, a veces se cae una. Hay aparatos que no trabajan con una sola fase y eso pasa. Pero no tiene que ver con esto de los cables que fueron derivados. No. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, algunas zonas se quedaron sin electricidad, pero por lo menos esta parte me dicen que tienen energía. Exactamente. ¿Cuáles fueron los lugares que sufrieron, las viviendas? En esta calle ayer me dijeron como 5 gente que sufrieron, tienen el inconveniente, que están sin energía todavía. Ahí está la situación, Ronnie. Este es un caballero que aproveché que iba abriendo el negocio pues para preguntarle así de manera improvisada, Ronnie. Esto que él señala de que muchas veces las empresas que brindan este servicio de energía eléctrica son muy efectivas, ¿verdad? Para los cobros, para los cortes, en la fecha que corresponde pues el pago, pero no siempre tienen esa misma forma de responder para cuando se presentan estas averías. Ahí hay que tomar en cuenta que no solamente hay viviendas afectadas, sino también los negocios. Imagínese usted la cantidad de pérdida que representa para un establecimiento, pues no contar con este importante servicio. Pero, como ellos han señalado, no es la primera vez que sucede y de seguro que no será la última, porque este es un problema que no solamente tiene el sector Don Bosco, sino otros muchos barrios populares de nuestro país. Muchísimas gracias, Tania.